Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? A los ingenieros, muy feliz día. Así arrancamos con Gracias. la orientación que la charla tendría para, para quien no me conocen, soy Guido Robati, titular de ISMO Consultores y profesor titular de comportamiento organizacional en Económicas en la Universidad de La Pampa. Cuando, cuando parte del equipo de comunicación planteaba la posibilidad de esta charla, se habían planteado primero reconocer, desde ya agradecer el reconocimiento y esperar poder dar un poco cuenta de, inicialmente, aunque sea de lo que es el campo que hoy vamos a hablar, ¿no? Porque habíamos planteado distintas alternativas para la charla y la elección, dejando al Consejo la elección de aquellos que íbamos a trabajar hoy, ¿no? Y la modalidad era trabajar sobre comunicación profesional y, y sobre marketing profesional. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que primero iba a hacer? Iba a ser una diferenciación, como para que cuando arranquemos con algunas cuestiones de base y contar un poco en años de profesión algunos de los elementos que creo que podrían ser interesantes para compartir hoy, ¿no? El, la, el desarrollo del marketing tiene una trayectoria como específica dentro de las estrategias comunicacionales. Es especialmente una de las bases comunicacionales y de acciones que hacen a la promoción y a la publicidad de una institución profesional, servicio, o bien que va a estar en algún punto susceptible de entrar en un mercado. O sea que ese marketing es un marketing electoral, es para un mercado electoral. Si es un mercadeo comercial es porque efectivamente se va a buscar en la comercialización de un tangible o intangible. En el caso del marketing profesional, lo que estamos haciendo es justamente la promoción o la publicidad de un profesional o una organización profesional para poder dar cuenta de la captación o una referencia de mercado, una orientación de mercado. Y por eso, cuando arrancamos la charla, yo diría, tenemos que primero hacer, quizás muy propio de los sociólogos, nosotros intentamos hacer un estado de situación de en qué situación nos estamos moviendo para poder dar cuenta de por qué hacer marketing o comunicación profesional hoy es muy distinto que hacer marketing o, profesional, o comunicación profesional hace años atrás, ¿no? Es decir, José Van Dyck, una autora destacada en este momento en función de poder analizar estas nuevas dimensiones virtuales que hacen la comunicación, habla directamente de la cultura de la conectividad, que quiere decir, estamos moviéndonos en una doble dimensión, ¿no? En una enorme matriz tecnológica que va abarcando cada vez más segmentos poblacionales en el mundo y que lleva a que cuando pensamos en comunicación ya no la pensamos con las viejas, con los viejos paradigmas, principalmente, es decir, llevados o a medios masivos o a formas interpersonales, sino que incluso logramos conectividad y de alguna forma interacción en otra dimensión que tiene que ver con esta dimensión virtual. Hoy mismo tengo un montón de nombrecitos de personas y algunas imágenes de algunos de ustedes, y ustedes tienen una mía en una realidad que en realidad podríamos decir están construidas sobre un soporte de una matriz tecnológica específica. El poder pensar en marketing profesional dentro de una matriz tecnológica como la actual supone una revisión muy fuerte de los paradigmas anteriores, que quiere decir la forma en que, o la capacidad que tenía un profesional, por ejemplo, para poder desarrollarse con una organización que estaba deslocalizada de su lugar de trabajo, ha variado muchísimo en el tiempo. Entonces uno podría decir
Como al llegar a La Pampa ya hace 27 años atrás, algunos de mis clientes de Buenos Aires, yo viajaba para atender al cliente, entonces era una vez cada 15 días, etc. Hoy un cliente, es decir, los dos clientes que tengo de allá, los manejo principalmente por una vía remota, entonces por Skype, por Meet, por Zoom, por WhatsApp mismo, uno logra una interacción muy distinta, incluso asistir, recibir documentación, enviarla, cambió totalmente. Por eso es que no voy a dedicar mucho más de esta charla para hablar de la cultura y la conectividad, pero sí podría decir, es impensable que abordemos la comunicación y el marketing sin percibir esta dimensión en la que nos movemos, que puede ser una dimensión virtual. En la dimensión virtual, la organización va a construir siempre una imagen desde una forma dada, pero incluso la persona recrea lo que sería ese avatar cibernético virtual, que elige qué es lo que va a mostrar y qué es lo que no va a mostrar, ¿se entiende? Y cómo va a mostrar, o a veces lo hace conscientemente y a veces lo hace inconscientemente, pero da cuenta de una forma de poder operar sobre la propia imagen y la forma en que se presenta. Por lo tanto, es decir, cuando estamos abordando una temática como comunicación profesional y marketing profesional, en esta etapa, impensable que un profesional descuido, desatienda esa dimensión. Es esa dimensión que hace a las redes sociales, al Internet y a sus formas de conectividad, ¿sí? Que suponen una nueva matriz. Me dice, bueno, pero antes podía manejarse un profesional a espaldas de lo que pasaba en la realidad virtual. Y dice, sí, es cierto, durante un periodo de tiempo, cuando la tecnología era incipiente y estaba arrancando las primeras fases, una persona podía moverse sin ese desarrollo, en esas competencias específicas que requiere esta nueva etapa. En este momento uno tiene que hacer un esfuerzo para poder dar cuenta de esas dimensiones. No son dimensiones que pueda decirse desatendibles si uno está queriendo insertarse profesionalmente en una sociedad en que está en esta matriz tecnológica. Por lo tanto, ese punto que tendríamos de cultura de la conectividad, uno diría, si la pregunta fuese, alguien que va a hacer marketing profesional o comunicación profesional, debería atender a lo que sería su forma de presentarse, su nivel de conectividad y su nivel de presencia en esa realidad virtual. Sí, por supuesto que lo es. Dice, ¿por qué? Y porque va a ser parte vital de cómo se presentan las otras organizaciones y los otros profesionales también. Y la conectividad tiene una serie de aristas que deberíamos conocer como para poder entender cómo es que funciona, ¿sí?, esa dimensión. Y cuando Google comienza a desplazar a otros buscadores, termina de imponer un tipo de búsqueda por tendencia. ¿Qué quiere decir? Trabajar por conectividad, ¿qué quiere decir? Que cuanto más visitas, más conexión tiene un nodo, más logra fomentar y retroalimentar esa conectividad. ¿Qué quiere decir? Estoy en las redes, pero una vez que estoy en las redes, el mismo algoritmo promueve mi aumento de consumo y la forma en que mantenerme ligado. Entonces, no encuentro, si estoy haciendo una búsqueda de un profesional, lo más probable es que encuentre o el que está pautando, el que está pagando para tener una presentación determinada, o aquel que tiene mayor conectividad, que quiere decir aquel que fue más buscado otras veces. Por lo tanto, se retroalimenta una tendencia y eso hace que los buscadores por tendencia impacten no sobre la presentación de todos los oferentes, sino aquellos que se presentan primero, van en la búsqueda. Quienes venimos navegando desde hace años se dan cuenta que en general cuando buscábamos años atrás, ¿sí?, en el Explorer, etc., uno encontraba una enorme cantidad. En el Yahoo se le abrían un índice enorme de opciones y ahora, sin embargo, se encausa y se presentan primeras las específicas y a su vez
se modifica la forma de acceder sobre ellas. Por lo tanto, si ustedes me decían, antes la presentación de un profesional en la guía telefónica era una cuestión que podía ser vital, y ahora uno me dice, bueno, ni siquiera hay más guía telefónica, porque ese enorme mamotreto que daba cuenta por la casa y que uno buscaba, desapareció del hogar, desapareció de las otras empresas, y la búsqueda va a ser directamente de esta forma. Por lo tanto, si estoy buscando facilitar la conexión, esa es una de las dimensiones que debería pensar. Por eso es que cuando arrancamos para ver nuestras resistencias frente a cómo lidiar con esa dimensión que tiene que ver con lo virtual, yo iba a compartirles en realidad un cuadro de Echeverría. No sé si llegan, a ver, sí, perfecto. Guido. Sí. Buenas tardes, ¿cómo te va Muy de nuevo? Buenas tardes. Antes de seguir, bueno, quiero agradecerles a todos, ¿no es cierto?, por participar, desearles muy feliz días a todos y a todas. Es muy probable que se les silencien los micrófonos, así que el que quiera hablar, que pida la palabra y se le va a habilitar para que lo haga. Nada más que eso, así que Guido, cuando seguimos nomás ahora. Gracias, Silvio. Quizás arrancamos, por esa cuestión de la puntualidad, arrancamos demasiado horario y no llegamos a hacer esos protocolos de contacto previo. Esperaba, como tenía esto, arranqué. Acá tenemos en pantalla justamente un cuadro de estados anímicos básicos. Y uno dice, ¿por qué? Si vamos a hablar de comunicación, estamos viendo un cuadro de Esteban Echeverría, de Rafael Echeverría, digo, sobre estados anímicos básicos. ¿Por qué? Porque parte de la cuestión vital de cuando vamos a hablar de comunicar, de quién comunica, es ver desde qué lugar comunico y cómo voy a hacer para enfrentar este desafío que tiene que ver con mi comunicación, cómo me presento, si me presento, qué es lo que digo de mí, qué voy a decir de mí, qué me pasa en función, por ejemplo, de esta nueva matriz tecnológica. Entonces, este cuadro que hoy estamos compartiendo en pantalla y al que vamos a volver algunas veces, nos hace revisar, ¿sí?, esto de que quien va a comunicar, comunica desde su posición y por lo tanto define una realidad en la que comunica. ¿Qué quiere decir? Los seres humanos, al igual que los animales, nacemos, crecemos, si se dan las condiciones nos reproducimos, envejecemos y morimos, ¿sí? A diferencia de ellos, entre otras tantas diferencias, está que nosotros contamos historias, ¿no? Historias de lo que pasó antes, de lo que está pasando y de lo que va a pasar, pero cuando contamos la historia le damos sentido a la realidad que vivimos, y por lo tanto, al darle sentido, vivimos en función de la interpretación que estamos haciendo de esta realidad, ¿sí? Cuando nos planteamos la interpretación que hacemos de la realidad, las dos claves que tendríamos como para poder leer ese cuadro de Echeverría sería si yo estoy logrando aceptar aquello que está sucediendo, ¿sí?, o si yo estoy frente a oponerme o rechazar aquello que está sucediendo. Imaginemos que efectivamente para que yo tanto me oponga o decir, lo rechace o lo acepte, es decir, va a darse condiciones que en el entorno, tanto lo acepte o no lo acepte, hay facticidades, que quiere decir cosas que dan cuenta de que si los hechos permiten o no permiten que sean alteradas, esas situaciones, o posibilidades, aquello en donde realmente hay posibilidad de alterar la realidad. Y ustedes me dicen, la gran clave estaría entre si es factible ser modificada esa realidad o no. ¿Por qué? Porque si no es factible, ¿sí?, y yo me opongo, y no es factible cambiarlo, y yo me opongo a esa realidad, lo que suelo caer es en un estado de resentimiento o de rencor. No logro aceptar de algo que no se puede cambiar y que yo me opongo sobre su cambio, ¿sí? Entonces, aquel profesional que le gustaría que no existan las redes sociales, que está cansado de esto de que haya virtualidad y cómo se tiene que manejar en ese entorno para poder ver si tiene que hacer un plan de comunicación también, dando cuenta de la conectividad o no. Yo le diría, bueno,
es casi imposible oponerse a esa tendencia mundial que tiene que ver con esa dimensión de la conectividad, ¿sí? Por lo tanto, si no, al no poder cambiar, uno podría decir, bueno, me quedo en estado de resignación y no puedo hacer nada. No, planteémonos justamente pasarnos a una aceptación de este entorno cultural en el que nos movemos, y tendremos dos cuestiones. Si no, no pretendo cambiar absolutamente nada, ni siquiera de mi postulación, bien puedo estar en paz y tranquilo, porque efectivamente no hay alteración de la que quiera hacer. Pero en el caso que yo efectivamente quiera cumplir algunas metas que implican cambiar tanto mi posición como comunicación, estaríamos ya en ese estado anémico de entusiasmo o ambición para poder alterarlo, ¿sí? Es decir, con esto, ¿qué nos estamos planteando? Con esto nos estamos planteando que la alternativa que tenemos, ¿sí?, frente a esa cultura de la conectividad es su aceptación. ¿Por qué? Porque su rechazo, más allá de que yo pueda plantearme metas o no, lo único que me va a llevar es al resentimiento y una frustración frente a algo que se me impuso, ¿sí? Entonces, hoy tenía como para el primer punto, que era la cultura de la conectividad, es un dato, por lo tanto, cualquier estrategia comunicacional en la actualidad supone una integración de formas comunicacionales a través de esta conectividad o por fuera de ella, y que lo más probable es que se recomiende una interrelación entre piezas de comunicación y segmentos virtuales y otras que tengan que ver con la presencialidad y con otras estrategias de accionar, ¿sí?, tanto en medios masivos como en otros medios comunicacionales. Entonces, a eso que se le solía denominar marketing mix, que quiere decir utilizar distintos canales comunicacionales para yo poder fortalecer, ¿sí?, mi comunicación a través de más de un sistema comunicacional, ¿sí? Bien, entonces la clave acá, diríamos, ya estamos dejando dos cosas en claros. Una, no habría marketing profesional que pueda desatender esa dimensión de la virtualidad, y lo otro, no debería atender únicamente esa dimensión, porque si no, no lograría ese marketing mix, esa doble segmentación que refuerza la comunicación y que ya está absolutamente estudiado, que es parte de lo que consolida a un actor en su faz comunicacional. Por lo tanto, esa dimensión narrativa de la que yo les hice un primer comentario, la voy a volver a retomar. ¿Qué quiere decir? La dimensión narrativa es cómo cuento esa historia que estoy contando, me la estoy contando para mí, pero le cuento a un otro. En el marketing profesional, la dimensión narrativa tiene un interés, si es especialmente personal, tiene una importancia vital. ¿Por qué? Porque es dar cuenta de un proceso vital, de una trayectoria que le permite al otro dar sentido. Entonces, es bueno que quien vaya a plantearse comunicacionalmente cómo va a ser su propia estrategia comunicacional, revise su línea de tiempo y pueda ver cómo daría sentido a su trayectoria de carrera o a su trayectoria de oferente, para poder que el otro pueda leer ese paso de uno al otro. Entonces, ¿qué pasa? Uno encuentra en una página de un profesional y muchas veces se encuentra un punteo de determinadas situaciones que dan cuenta de elementos que él quiere mostrar sobre esa línea temporal, ¿sí? Yo digo, muy distinta va a ser la estrategia de alguien que inicia su trayectoria de carrera, ¿sí?, de alguien que está promediando su trayectoria de carrera, o de alguien que está avanzado en su trayectoria de carrera con su estrategia comunicacional en base a esa línea de tiempo, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos estaríamos planteando? Esa línea de tiempo, igual que esa identidad que empiezo a crear, tendría que poder dar cuenta de un elemento básico que el marketing supone a la hora de la presentación de una marca personal o de un marketing personal o profesional, que es no solamente qué me identifique, qué me iguala con aquellos oferentes de mi mismo segmento, sino algo muy importante es con qué me diferencio, por qué me elegirían a mí. Si hay un montón de sociólogos para dar esta charla, ¿qué haría que me elijan a mí para dar esta charla? ¿Sí? Si hay un montón de ingenieros para llevar este trabajo, ¿por qué haría que me elijan a mí para ser yo el que haga ese trabajo o presupueste eso? ¿Sí?
Entonces, la pregunta a veces, como Oller fue uno de los ejecutivos de venta que muchas veces se planteó sobre diferenciación específica, se le suele llamar pregunta de Oller a decir, ¿por qué nos elegirían a nosotros? ¿No? ¿Con qué nos diferenciamos o qué haría al otro que nos elija? Y muchas veces uno dice, bueno, no he pensado sobre qué es aquello que yo ofrezco de igual con los demás oferentes y qué es lo que yo ofrezco a diferencia de otros oferentes, ¿sí? Y sin embargo, la diferenciación específica sabemos que es una de esas claves comunicacionales. ¿Para qué? Para poder consolidar una propuesta, ¿no? Una oferta dentro de un mercado determinado, ¿sí? Entonces, el plantearse, ¿sí? que voy a tener que de alguna forma, si pretendo empezar a comunicar, tomar conciencia sobre qué comunico y cómo lo comunico. ¿Por qué? Porque Barsaski dice, todo comunica. Incluso si yo no comunico, eso le comunica al otro actor algo. ¿Se entiende? Socialmente, el otro va a hacer una interpretación continua de mis acciones. Tanto las haga como las haga. Dice, si yo desarrollo mi página web, el otro lee mi página web. Pero si yo no tengo página web, el otro toma eso como un dato comunicacional también. ¿Se entiende? Busca, intenta, yo no lo tengo y él toma un dato. Toma el dato de aquel que yo le doy como aquel dato que yo no doy. ¿Se entiende? Esto es más o menos como decir, pero cuando uno dice, bueno, ¿se interpreta tanto la palabra como el silencio del otro? Por supuesto, es tan importante la interpretación de la palabra como del silencio. Dice, bueno, yo resulta que hago una selección de aquellos canales comunicacionales con los que yo me voy a manejar y que quizás en ese otro ni siquiera estoy presente. Pero eso para el que va a leerlo es un dato también. Es tanto un dato cómo me presento, sino si yo no me presento también es un dato. ¿Sí? Bien. Y para eso yo voy a tomar, que quizás era conocido, pero le voy a retomar un modelo comunicacional bastante clásico para después poder revisarlo sobre un modelo constructivo, que es el modelo de Saussure. Saussure es un autor que cuando va a analizar el proceso comunicacional, aparte de un concepto muy básico de la diferenciación de un emisor y un receptor. Entonces, ¿qué es lo que va a decir? Hay un emisor de un mensaje y un receptor de ese mensaje, hay un canal por el cual ese mensaje se emite de uno y se recibe en el otro, y haber un sistema comunicacional que permita un lenguaje que permita dar cuenta de cómo se va a emitir y cómo se va a decodificar ese mensaje, es decir, cómo se lo codifica para surgirlo, cómo se los decodifica, y después puede haber ruidos en la comunicación, que quiere decir, puede haber cosas que afecten esta emisión y recepción. Dice, cuestiones básicas para que podamos revisar el modelo de Saussure y por qué lo usamos. Si uno diría, bueno, cuando voy a analizar mi comunicación profesional, tendría que ver como emisor qué emito, en qué canales estoy emitiendo comunicación y qué mensaje estoy trasladando en cada uno de ellos. ¿Sí? Y uno dice, ¿por qué sería importante que lo revisemos? Porque en realidad eso es tomar conciencia de cómo nos estamos presentando en aquella fase de la comunicación consciente, por supuesto, y estratégicamente planificada. Y dice, bueno, reviso mi forma de comunicar y voy a dar cuenta, por un lado, de si construí o no construí esa historia de tiempo que me da identidad, ¿sí? Que por otro lado permite que el otro tenga sentido sobre esa proyección. Entonces, da cuenta de cuáles serían los hitos. Si alguien quiere construir una línea de tiempo profesional, mi invitación, que podría hacerla a cada uno de ustedes, es, ¿quieren construir su línea de tiempo profesional? Por favor, no cuenten todo. Porque imagínense una persona que intente contar todo y ya tiene 10, 20 años de profesión, imposible contarlo todo. Entonces, ¿qué hace? Lo que va a hacer es selectivamente elegir qué puntos va a contar. ¿Para qué? Para que con 6, con 8 puntos sean los claves de cómo contar esa trayectoria de carrera. ¿Entiendes? Elegimos los puntos y después de elegir los puntos que son significativos y a los que queremos señalar, después, igual que cualquier otra historia, contamos la narrativa que lleva de un punto al otro, como qué cosas incidieron de un punto al otro para yo poder dar cuenta de la posición. ¿Sí? Entonces, estamos dando cuenta de esa
historia de tiempo por un lado y una diferenciación en donde ya la propia historia genera una forma de diferenciación de cualquier otra, porque cuenta la historia de ese actor en particular, ¿sí? Entonces, si retomamos aquello que nos planteábamos, decíamos, bueno, estoy revisando qué es lo que conscientemente voy a contar de mí, más allá de lo que el actor va a tomar como dato. ¿Qué quiere decir? Los actores no solamente van a leer aquello que yo quiera presentar, sino que pueden tomar datos más allá de los datos que yo conscientemente muestro. Por lo tanto, un cuadro importante para revisar cuando vemos comunicación, tanto organizacional como profesional, es poder chequear qué es lo que nosotros conocemos de nosotros mismos y mostramos, que sería esa nuestra parte pública, nuestra forma abierta, que es en realidad lo que conocemos de nosotros mismos, pero en realidad no presentamos, que encubrimos o ocultamos. Pero por otro lado, ¿qué es lo que los otros conocen de nosotros, más allá de que nosotros no conozcamos? Que puede haber partes ciegas de nosotros mismos o de nuestra organización. Y uno dice, profesionalmente, ¿cómo chequear para poder disminuir las áreas de ceguera que un profesional deja sobre su propia presentación para con otros? Y la clave para poder disminuir el área de ceguera es justamente la solicitud de retroalimentación. ¿Qué quiere decir? Estoy queriendo armar un esquema de marketing profesional y sé que para el marketing profesional y en una localidad como esta, uno de los elementos claves es la referencia. ¿Qué quiere decir? Es un cliente el que me trae a otro cliente, lo que se llama ley de oro del marketing, que quiere decir, ese cliente que ya está bien conmigo es el que habla a otro para referenciármelo, ¿sí? Por lo tanto, la posibilidad que tengo de crecer es chequear cuál es el nivel de satisfacción o la opinión que ese cliente tiene de mí para poder saber qué podría hacer para consolidar o revisar mi propia práctica y ver cómo comunico, ¿sí? Entonces, en función de eso, dice, ¿cómo hago para saber? La clave para poder saber del otro es justamente a través de preguntarle al otro. Dice, ¿y uno qué hace? Chequea y pasa una colectividad, entonces le pregunta, terminé un trabajo para con alguien y puedo, si quiero formalizarlo a través de un Google Form, es decir, un formulario de encuesta de satisfacción, puedo chequear el nivel de conformidad que tiene para con esa tarea, ¿sí? O para con mi desempeño. Voy a tener que silenciar algún micrófono porque si no empiezan a haber ruidos, ¿sí? Como se dice, la clave acá sería, yo puedo preguntar y voy a retroalimentar para ir ajustando aquello que sería mi área ciega. Creo que lo sé, pero quizás la parte que otro sabe de mí y puedo preguntarla. La única forma de acceder sobre mis áreas ciegas es a través justamente de la pregunta, del contacto con el otro. Dice, ¿y me puede venir bien una comunidad de práctica? Por supuesto, muchísimas veces son mis colegas los que pueden, en la medida que trabajar, disminuir mis áreas ciegas en cómo comunico, ¿sí? Por lo tanto, cuando nos estamos planteando, entonces, volviendo sobre el tema de la comunicación y el marketing profesional, si me pregunto, ¿sí? sobre cómo comunico, qué comunico y a quién se lo comunico. Y por otro lado, ¿para qué le comunico eso que le comunico? ¿Se entiende por qué? Porque uno dice, bueno, a veces creemos que tenemos que comunicar y uno dice, ¿por qué no revisar conscientemente qué es lo que yo estoy comunicando? ¿A quién se lo quiero comunicar? ¿Sí? ¿Cómo se lo quiero comunicar? ¿De qué forma? ¿Y qué estoy pretendiendo, qué estoy buscando con esa comunicación que yo estoy emitiendo? Calculo que pueden conocer para la resolución de problemas ese que se llama diagrama de Wallen o esquema de Wallen. ¿Qué quiere decir? Partiríamos en el caso de la comunicación desde una necesidad sentida. Cuando una visión filosófica dice, ¿por qué comunica quien comunica? ¿Sí? Y en realidad es porque hay una necesidad sentida de algo para comunicar. Alguien que no requeriría nada o busca nada no tiene por qué comunicar. Pero si hay una necesidad sentida, entonces partiríamos en el esquema de Wallen de cómo logro dar respuesta a esta necesidad. ¿Sí? Imagínense que mi comunicación va a variar de acuerdo a cómo define yo el problema que tengo. Si mi problema es quiero ser conocido en función de mi profesión,
yo voy a tener una definición muy distinta de si yo ya soy conocido y estoy queriendo mostrar un servicio distinto, o voy a estar queriendo diferenciarme en función de otro. Por lo tanto, de una necesidad sentida, deberíamos definir el problema que vamos a enfrentar. Y si el problema es comunicacional, las preguntas sobre qué quiero comunicar, por qué, a quién se lo quiero comunicar, qué pretendo comunicar con eso, nos lleva justamente a definir cómo va a ser el problema que vamos a estar definiendo. A partir de una clara definición del problema, empezamos a evaluar, ¿sí?, alternativas o propuestas para resolver ese problema. Si fuese un problema comunicacional, estaríamos pensando qué canales, por qué, cómo lo haríamos, qué recursos tenemos, y por otro lado, a su vez, evaluar o plantear qué consecuencias tendría la emisión, esa acción que estamos pretendiendo, y por supuesto, en el caso que el pronóstico que tengamos, aunque más no sea teórico, sea positivo, ya pasaríamos al segundo anillo de la resolución del problema igual, a empezar a generar acciones para poder llevar adelante esa propuesta. Y por supuesto, una vez llevada adelante, empezar a medir si efectivamente esas acciones están de acuerdo a los objetivos o los resultados que estábamos teniendo, y si están de acuerdo, entonces uno puede decir, bueno, estamos perfectamente frente a que tenía ese problema, definí mi necesidad, es decir, a partir de sentir una necesidad, definí un problema, generé alternativas de resolución, evalué sus consecuencias, planifiqué acciones, las hice, medí resultados, y por lo tanto veo si realmente estoy satisfaciendo esa necesidad o no, y quizás tenga que o volver a definir el problema o replantear acciones, ¿sí? Muchísimas veces en la comunicación profesional casi ninguna de esos aspectos se realiza. ¿Qué quiere decir? Uno no chequea realmente cómo es lo que está informando, ni a quién se lo está informando, ni para qué se lo está informando, ni qué pretende obtener de eso que informa, ¿sí?, que comunica y que emite, ¿sí? Pero eso sumado, esto incluso, si lo hiciéramos desde el viejo modelo de Saussure, que es yo emito y estoy pretendiendo que ese mensaje llegue a ese receptor con el menor ruido posible y que esa receptividad logre ese impacto comunicacional que estoy pretendiendo. Pero una revisión importante que ha tenido justamente el avance del marketing es que de aquel concepto que muchas veces teníamos, es que en realidad el marketing y la publicidad lo que tenía que hacer, lo que intentaba hacer era ofertar a otro que ya tenía una demanda específica para poder reclamármelo a mí. Entonces, para poder ofrecerle esto, él ya tenía una demanda, el marketing que hacía iba a rastrear qué demanda había para poder generar una propuesta, una oferta alternativa para poder responder esa demanda. Sin embargo, esa tendencia que fue muy marcada hasta los 80 cede en función de una dimensión muy distinta de la concepción del consumo, incluso de las prestaciones y las interacciones, y que plantea mucho más que responder a una demanda que ya está. Muchísimas veces el marketing lo que hace es crear una demanda a través de una oferta que problematiza la realidad. ¿Qué quiere decir? Yo ni siquiera sabía que necesitaba unos anteojos, ¿sí?, que eran en realidad progresivos, ¿sí?, o de justamente múltiples, porque ni siquiera tenía una idea que había progresivos y que yo podía con el mismo anteojo tener distintas dimensiones, ¿sí?, de distancias de lectura esperado. Y entonces, ¿qué hace ese vendedor? Me transforma en lo que yo venía con mi receta para pasarme a un multifocal progresivo, y yo ni siquiera sabía que existía. Ni siquiera sabía que podía haber un profesional que me pueda brindar una respuesta determinada porque no encontraba siquiera una necesidad en eso. Entonces, el marketing se corrió y transforma de lo que era generar una oferta por una demanda que ya estaba a crear una demanda. Yo creo una demanda a través de activar una ansiedad, y yo hablaba muy tranquilo y muy bien con mi celular, pero de golpe me dicen que este celular ya no responde al G4, G5, no sé cuánto, y yo ya empiezo a sentir que ya este celular no es el que yo necesito, sino que necesito otra cosa, ¿sí? Y entonces ese profesional que me había dado un muy buen plano, etcétera, y viene otro profesional que me dice que ya ese tipo de planos están desactualizados y hay que pasarse a un modelo 3D que va a permitirme esto, aquello, lo otro. Yo ni sabía que necesitaba un plano 3D y empecé a saberlo porque alguien vino y me lo enseñó a la par que me generaba la oferta. Por lo tanto,
la tendencia que tiene en el marketing tiende a tomar el control, a generar una enseñanza sobre algo para después adaptar la oferta específica sobre esa enseñanza que hizo. Entonces, ¿qué pasó? Si aún así entré y me permitieron presupuestar, ya en mi forma de presupuestar o de ofertarme, voy a estar generando aquellas ansiedades de aquello que yo puedo responder y que quizás una necesidad que el otro ni siquiera sabía que tenía. Por lo tanto, ¿qué planteaba la sociología? Si la sociología dice no hay problemas sociales, hay actores que problematizan temas. No eran problemas hasta que no hubo un actor que problematizó ese tema. En el marketing, ese tipo de analogía que es recreo una necesidad, genero esa necesidad en el otro y a partir de eso respondo sobre su necesidad. Por lo tanto, hay una serie de necesidades secundarias y terciarias que surgen a partir de una necesidad originaria. Con esto, lo que nos estamos planteando es el marketing va cambiando sobre modelos y el modelo que un profesional podría llegar a llevar avanza cada vez más a tener que revisar aquello que puede ofrecer para poder tomar control antes, enseñar sobre aquello que su práctica le permite transferir y poder adaptar la oferta sobre ese control que tomó antes, ¿sí? Para eso va a utilizar distintos canales y va a buscar que la dinámica de la interrelación de esos canales y las emisiones que haga tengan una coherencia, ¿sí?, entre unos y otros. ¿Por qué? Porque si no, pierde continuidad y yo no logro una identidad en aquella oferta que genero. Creo, con esto llego al último punto que quería hablar y después abrir a preguntas, ¿sí?, que es en comunicación y en marketing, el profesional se enfrenta, más allá de que pueda contratar a otros profesionales para que lo ayuden en función de esa dimensión, a lo que sería justamente una dimensión posible del aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando revisamos el aprendizaje, decimos, el aprendizaje tendría que ver con la capacidad de un actor de accionar sobre un campo más amplio. ¿Qué quiere decir? Quien aprende es alguien que expande su campo de accionar. Si yo aprendo cálculo infinitesimal, yo no sabía cálculo infinitesimal, aprendo cálculo infinitesimal, entonces puedo accionar sobre un campo que antes no entraba, ¿sí? Si yo estoy aprendiendo sobre comunicación, empiezo a poder accionar, a desarrollar competencias sobre un campo que yo no tenía, por lo tanto, expandí mi capacidad de accionar. Pero el aprendizaje, para justamente la teoría cognitiva, supone algunos estadios y algunos dominios. Dice, la clave, lo que estaríamos problematizando hoy, es ese estadio en donde se llama, que es el básico, que se llama de incompetencia inconsciente. ¿Qué quiere decir? Alguien que es inconscientemente incompetente en algo, carece posibilidad de desarrollar esa pretensión de aprendizaje. Pero cuando a alguien se le da de bruces, su incompetencia pasó al siguiente estadio que se llama una incompetencia consciente. Yo ahora soy consciente que no manejo determinada cuestión. Entonces, si estaba en esto, ahí se me crea lo que sería la atención cognitiva. Realmente quiero aprender, quiero hacer la curva del esfuerzo cognitivo que me permitiría salir de esta incompetencia consciente para lograr, aunque más no sea, un nivel de competencia en eso. Si lográsemos eso, estaríamos pasando a lo que se llama una competencia consciente. Estoy haciendo un enorme esfuerzo para llevar una competencia, ¿sí? De sostenerme en esa práctica, lo más probable es que logre llegar a lo que se llama una competencia inconsciente. Ya ni siquiera estoy consciente de eso, que ya tengo la competencia adquirida, ¿sí? Para las cuestiones de comunicación y de marketing, ¿qué es lo que va a pasar? Dice, lo que tenemos que hacer es, si pretendemos profesionalizarlo, es que, aunque no sepamos que estamos comunicando y que estamos promocionándonos, lo estamos haciendo de alguna forma, a veces no consciente. Poder hacer ese pasaje, hacerlo de forma consciente o tomar mucho mayor proactividad en función de esa práctica es vital, y esta charla en realidad intentaba justamente motivarlos ¿para qué? Para poder asumir un rol activo sobre la propia comunicación y una revisión sobre su propia propuesta de marketing, de alguna forma, es decir, ese plan de marketing profesional que podían tener con las bases claras en función de la comunicación profesional. Hasta acá era lo que yo pretendía poder exponer, y desde acá, que eran 40 minutos, de acá en adelante
La idea justamente era poder abrir a responder a las preguntas que puedan haber surgido y que podamos intentar dar respuesta, ¿no? ¿Alguno quiere hacerle una pregunta? Arranco yo entonces. Guido, te hago una consulta. Vos decías de no comunicar todo, ¿puede ser? Exacto, que uno nunca comunica todo. Exacto. Viste que hoy hablábamos de redes también, vos mencionaste las redes, y vemos que hay profesionales que ponen todo en las redes. Y resulta que vos empezás a ver los trabajos que supuestamente hace y te encontrás con algunas sorpresas también. Entonces, viste, La Pampa uno conoce mucho, ha andado mucho, y vos decís, esto no lo hiciste vos. Entonces también eso es peligroso, lo que vos decías, no contar todo y menos lo que no hiciste. Bueno, en realidad, que era lo que me planteaba, no es que no se pongan a contar todo, sino elijan bien lo que van a contar. ¿Por qué? Porque uno no tiene la misma potencia comunicacional y en general es mejor elegir exacto aquello con lo que uno va a trabajar que sobrecomunicar. ¿Se entiende? Un error serio es comunicar de menos, pero otro error también es sobrecomunicar. ¿Se entiende? Y uno dice intereses y lindas definiciones. Es decir, por generación hay manejos de la propia conectividad diferente. Aquellos nativos suelen ser nativos de la comunicación y hasta barren comunicando casi en el mismo espacio la comunicación profesional y personal, ¿sí? Pero claro, generacionalmente ya fueron nativos de inicio y tienen adquirido, en función de algunas de las normativas esperadas en las redes, un tipo de dinámica. Y uno dice, claro, comunicarse, quien se comunica a los 18 años se comunica distinto que quien se comunica a los 40, a los 50, a los 60. Dice, ¿por qué? Porque efectivamente tiene un rango y un núcleo de pares muy distinto sobre cómo va a comunicar. Y yo, que es lo que digo, muchísimas veces es interesante revisarlo y poder lograr una comunicación diferenciada entre justamente esa red profesional y la red personal. ¿Por qué? Porque uno logra separar y decir, bueno, profesionalmente esto es aquello en donde yo puedo crear esta comunicación profesional. ¿Se entiende? Mientras que después me busco como quiere ver o yo lo tengo igual en otra red, porque ¿qué pasa? Cosas que las personas a veces no saben. Dice, la misma persona puede tener 4, 5, 6 redes distintas. Dice, ¿por qué? Porque está frente a entornos y comunidades de uso muy diferentes. Entonces, lo que hago es perfectamente, dice, bueno, pero las personas también teníamos roles diferentes. Si a mí me veían trabajando profesionalmente en mi oficina, iba a ver una, y si yo era parte a su vez de un grupo de teatro, quizás mis compañeros de teatro me veían en una situación muy distinta de aquella que me ven en mi rol cuando estoy en un rol profesional. La diferenciación, ¿sí?, de esa comunicación y profesionalizarla a veces tiene que ver también con esto, con lograr diferenciar qué va a ser mi comunicación personal, familiar, amistosa, etcétera, o incluso de mi club y mi recreación a mi comunicación profesional. ¿Por qué? Porque en aquella estoy queriendo dar cuenta de determinado rol y no de todos mis roles. ¿Se entiende? Y dice, bueno, para los más jóvenes esto suele integrarse mucho más. Para personas que entramos, yo 51, que entramos después de allá haber pasado la adultez a lo que sería el manejo de redes, eso es distinto y entonces uno lo maneja diferencialmente. E incluso muchísimas veces suelo plantear equipos de trabajo el que logren incluso utilizar mejor tecnologías y diferenciar comunicacionalmente comunicación profesional de comunicación personal y de otro tipo. Entonces, es habitual que, por ejemplo, en consultora le diga a un cliente que está dentro de un equipo de trabajo, digo, crea un grupo para con ese colaborador, aunque sea de ustedes dos, para que puedan diferenciar lo que comunican de lo que laboralmente se requiere, de lo que comunicas interpersonal, porque si no, en tu mismo chat te queda mezclada la foto del nene, el perrito, no sé cuánto, con un plano o algo vital que es laboral. Entonces, bueno, lo diferenciás y tenés perfectamente esa capacidad que la nueva red te da, en donde tengo una forma de comunicarme con él diferenciada por el mismo canal y que logra darle identidad. Entonces sé que aquello que quede en el grupo, imagínense que Silvio y yo tenemos un grupo de trabajo específico y yo tengo por un lado un contacto que es Silvio, ¿sí?, y por el otro lado Silvio equipo.
Entonces, ¿qué pasó? A ese pasamos ambos, aquello que nos liga como equipo, y no lo otro que tendría que ver con nuestra familia, etcétera. Y cuando voy a buscarlo, perfectamente puedo silenciar o uno o darle señal y alerta en el otro y pedirle que logre diferenciar, ¿sí? Ese tipo de avances que se van viendo en las redes y su utilización, su forma de apropiación ha variado mucho. Es parte de lo que se está aprendiendo en la sociedad, está aprendiendo con esta nueva matriz y la va cambiando continuamente, no es que está fija y estática. Lo que hoy vemos, lo más probable es que por obsolescencia de algunas tecnologías tiendan a variar. Parte de la cuestión clave es que yo diría, viste, cuando están trabajando y dices, bueno, estuve haciendo mi propia página o creando mi espacio o creando mi Face y a su vez creé un Instagram y yo tendría que postear continuamente. No necesariamente. Tu comunicación no tiene por qué necesariamente ser idéntica a la de otros oferentes porque es un tipo de comunicación distinta. ¿Entiendes? Entonces pueden diferenciar y por favor, ¿cuál sería la clave de esa comunicación? Que esa comunicación esté de acuerdo a la cultura organizacional o a la cultura de ese profesional, a esas presunciones, esos valores, esos principios que quiere transmitir y que se van a ver en esos artefactos comunicacionales que esa persona emita. ¿Sí? Te hago una consulta más y después que siga algún otro les pido disculpas. Como institución, nosotros tenemos un abanico grande de medios de comunicación, ¿no es cierto? Pero a veces nos pasa que comunicamos algo fehacientemente a un correo y no están más acostumbrados los profesionales a leer los correos, pareciera. Porque llegan, ¿viste? Y te dicen, pero esto no estaba, ¿cuándo lo compartieron? ¿Cuándo lo mandaron? ¿Qué haces? Hoy la comunicación te dice, buscar, pones cuando salió y le tirás la fecha y fue hace 5 meses. Entonces, ¿cómo acostumbramos al profesional a que busque lo que uno le quiere comunicar y que lea? Y no pregunto más. La sobreinformación es la que hace que después esa persona que está recibiendo un montón de estímulos pierda a veces elementos de eso. Lo que uno suele hacer es decir, los mismos medios masivos tuvieron que ir haciendo ese pasaje en donde trabajar sobre título y copete o bajada diferente del cuerpo. ¿Por qué? Porque a veces leemos títulos y bajadas y dejamos de leer el cuerpo, ¿se entiende? De un contenido. Entonces, una de las estrategias básicas es decir, bueno, es título y copete, o definir una comunidad de práctica y decirles que aquellos que requieran confirmación de lectura, y entonces, ¿qué va a pasar? Uno les manda requiriendo confirmación de lectura y se puede automatizar incluso al correo que hasta no recibir confirmación de lectura lo vuelva a mandar. Y entonces la persona termina aceptando, poniéndote el que confirmación de lectura porque dice, basta, ya entendí, ¿se entiende? Entonces, hasta que no confirmó que lo leyó, se vuelve a emitir. ¿Sí? Sepan que el manejo de las redes tiene mucho también que ver con cómo crean una comunidad de usuarios, especialmente cuando esa comunidad de usuarios va a tener códigos comunicacionales compartidos. ¿Se entiende? Por lo tanto, es decir, lo que para un muchacho sabe automáticamente que un Instagram va a estar un periodo de tiempo y por eso partía de Instagram, ¿no? Que esa publicación iba a subirse y va a caer en ese tiempo y cómo se lo maneja. Y quien viene por fuera a veces no lo conoce, digo, para ese tipo de cuestiones, sí sepan que sí se puede dar estrategias básicas en donde uno reitera la comunicación. Digo, imagínense que estoy llamando a una asamblea, ¿sí? Y si bien en el primer mensaje fue largo con todo el orden del día y no sé cuánto, eso lo hice a 4 semanas antes, la semana anterior la vuelvo a recordar, la semana siguiente la vuelvo a recordar y en el día anterior lo vuelvo a decir, Guido, pero mandaste 4 veces. Claro que sí. Dice, ¿pero por qué? Porque ahora lo elimina, solamente pone el dedo y lo elimina. No fue papel, no hubo gasto, no, ¿se entiende? Entonces, por eso es que hay a veces sobrecarga de comunicación, porque imagínense que la emisión de ese mensaje electrónico, uno lo borró corriéndolo con el dedo. ¿Se entendió? Entonces uno dice, bueno, antes llegaban un montón de papeles, se talaban algo, etcétera. Ahora nada de eso queda presente. Dice, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que incluso pueda, en comunicaciones específicas, utilizar incluso más recursos, que es que, por ejemplo, encubrir, si uno está buscando determinadas respuestas, ya envía en forma de formulario para que cuando le llegue va a decir si le interesa,
asistir o no, o si va a asistir y uno ya lo tiene transformado en base de datos. Pensar que una técnica como el de Google Form tan sencilla, en donde yo te puedo decir, este es nuestro texto, vos querés confirmar, necesitas que te revisemos, no sé cuánto, y vos contestaste y automáticamente me quedó subido a la base de datos. Y yo ya tengo respuesta incluso si no la tuve. Hice pasar los datos y llego. Entonces, es decir, las tecnologías ahora nos dan un enorme abanico de interactividad muy facilitada. La persona simplemente que queda y me puede dar cuenta de que efectivamente ya está o fue visto, ¿sí? Por eso es que la forma en que vayan a resolver, muchos dicen, tenemos este problema, lo planteamos, digo, busquen alternativas, pero sepan que hay un enorme abanico de posibilidades sobre eso, ¿sí? No solamente la utilización de estados. ¿Por qué? Porque si me dicen, che, en realidad ya igual el mismo consejo tiene un estado que va pasando y un newsletter. A veces hay comunicaciones periódicas que se dan por líderes y otras veces son comunicaciones específicas y uno logra diferenciar. Recuerden que el Shane, un autor muy interesante, cuando analiza el acto psíquico, dice, en realidad el acto psíquico no tiene una única dimensión. Desde la observación, se llama modelo Orgis, la observación genera una reacción emocional automática de la cual deviene después un juicio y una intervención. Pero la observación, yo tengo que ver cómo observa, porque no observamos de la misma forma, sino que cada cual lo observa de acuerdo a cómo es que viene pensando, etc. Imagínense que yo acabo de cerrar un buen trato, comí bien, estoy relajado en casa y me llaman y me plantean un tema, ¿sí?, de familiar, puntual. Sí, no te preocupes, venía de un mal día, no tenía cosas, y me plantean el mismo tema, pero no puede ser, mira, hasta ahora me está llamando por esto, ¿se entendió? Es decir, no fue la forma en que recibí, sino como estaba yo. Por lo tanto, la observación dispara una reacción, pero la reacción que dispara no tiene que ver necesariamente con el emisor, sino con cómo lo recibe el receptor. Maturana murió hace un poquito más de un mes y decía, uno es absolutamente responsable de lo que dice, pero maravillosamente irresponsable de lo que el otro escucha, ¿sí? Lo que sí podríamos ver es que, más allá de esa reacción, cómo sería el juicio o los criterios con los que tomamos los juicios, y podríamos trabajar fuerte con aquellos que estamos trabajando comunicacionalmente en un grupo para poder tener juicios compartidos y que rápidamente podamos diferenciar tipos de comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo estoy recibiendo un montón de información, pero ya desde el vamos acordamos sobre diferentes niveles de prioridad de la información, yo puedo ver en cuáles son sí o sí requeridos de ser leídos y cuáles carecen de urgencia. Eso es lo que hacía antes con los mails cuando se le ponía el nivel de prioridad. Entonces, un nivel de prioridad en el mail podía tener que efectivamente surja ya con un signo de exclamación o que directamente desaparezca, o bajo de prioridad, con la flecha baja, que es este tipo de cuestiones ya viene pasando en la comunicación, ¿sí? Son ruidos, son problemas comunicacionales, cada problema va a requerir que ese grupo tienda a resolverlo y hay bastantes más alternativas. Mi idea es generar aprendizaje, no se queden con que no se va a poder resolver, sino cómo lo resolvemos, incluso cómo creamos códigos de interpretación de eso que mucho más rápidamente se da. E incluso podamos hacer que esa comunicación sea más rápida y conozcamos cómo es que prefiere recibirla. ¿Por qué? Porque hay profesionales que prefieren manejarse por WhatsApp, hay profesionales que prefieren manejarse por mail, hay profesionales que prefieren manejarse directamente por redes y otros profesionales que si no usas el teléfono y oral directamente no llegó el mensaje. Vos decís, ¿qué pasó? Y justamente hay mucha heterogeneidad en función de esa enorme cantidad de sistemas comunicacionales, hace que haya heterogeneidad sobre consumidores, ¿no?, y usuarios. Yo tengo una consultita. ¿Terminaste, Silvio? Perdón. Yo tengo una consulta respecto a la narrativa de la línea temporal entre un punto significativo y otro al que hizo referencia hace un rato. Sí. Un ejemplo de eso, ¿cómo podría ser? La narrativa me llama la atención, sí. Esa palabra. ¿Por qué la narración no el relato? ¿Sí? Eso se llama dimensión narrativa. Imaginemos que yo estoy dando cuenta de un brief de carrera, un resumen de carrera, un resumen de carrera, una comunicación muy corta sobre mi carrera. Entonces, digo,
me gradué en el año 88 en la Universidad de Buenos Aires. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando digo me gradué en el año tanto en la Universidad de Buenos Aires, ya te estoy definiendo un hito, y después quizás el siguiente es, entré en el Instituto de Investigaciones Sociológicas Gino Germani en tal año, ¿qué hago? Yo ya te defino otro, pero te voy a dar cuenta después cómo es mi narrativa de uno a otro. Yo tendría que tener, en el caso de poder hablar, ¿por qué te definí un punto? ¿Cómo se une un punto para el otro? Y porque yo ya estaba orientando mi investigación, por lo tanto entré en el Gino Germani, que era un instituto de investigaciones. Yo tengo la narrativa de por qué, para hacer este punto a mi integración al otro. ¿Se entendió? Lo mismo hace ese profesional cuando plantea, por ejemplo, sí, tal obra, y después yo doy cuenta que estaba trabajando primero en tal línea, y de golpe derivé y me encontrás con una obra o un hito en otra cosa. Yo tengo que ver cómo narro esa conectividad de uno a otro. ¿Para qué? Para darle sentido. ¿Por qué si había arrancado trabajando principalmente en obras civiles o en obras viales, me lo encuentro después trabajando en tal tema? ¿Se entiende? Entonces da cuenta que hizo un pagarado, hizo algo y logro una narrativa de uno a otro punto, ¿sí? Eso lo ayuda para que el otro pueda dar sentido. ¿Cómo se conecta una historia? Entre esos nodos y esas narrativas de conexión, ¿no? Una vez llegada a La Pampa, encontré tal situación y por lo tanto hice esto, hice aquello, y conecta a cómo fue la historia de ese profesional para encontrar lo que está ofertando ese profesional hoy, ¿sí? Que no es que salió de la nada, sino que tuvo un recorrido hasta llegar a lograr esa oferta específica, ¿sí? Imagínense cuando estábamos viendo una traza de un profesional que venía trabajando sobre, por ejemplo, cálculos de estructura y deviene sobre modelización de estructuras. Entonces, ¿qué? Te va a contar por qué dejó el cálculo para lograr pasar la modelización y cómo lo hizo. ¿Por qué se diferenció en esto? Te tiene que contar cómo hace el pasaje de uno al otro. Por eso es que mi idea, Celina, era que esa narrativa es que vos des cuenta de cómo es que se explica en paralelo estas dos cosas. ¿Se entiende? O esta después de aquella y por qué. ¿Sí? Eso da cuenta de cómo pasó un profesional por su carrera y cómo llegó a esto que hoy te está diciendo, te está ofertando. ¿Sí? E incluso muchas veces lo usa, ¿por qué? Porque de golpe estuvo un periodo de tiempo y dice, encuentren la historia, por ejemplo, me tomé 2 años sabáticos, por eso me falta. Por ejemplo, claro, sí. Es más, imagínense que cuando van a la literatura, por ejemplo, de Gabriel García Márquez, y de golpe de Gabriel García Márquez, la época que estuvo de publicista en México a veces ni siquiera se nombra. ¿Se entiende? Hay una serie de escritos en París y de golpe un salto y directamente 100 años de soledad. Ni siquiera esa narrativa entera de cuando estuvo de publicista durante un periodo de tiempo en la agencia y cuándo fue. ¿Se entiende? Y dice, pero Gabriel García Márquez fue publicista. Claro que sí. Y justo el realismo mágico latinoamericano tiene como ícono a alguien que podía ser muy bueno creando contenido publicitario. Sí, claro que sí. ¿Sí? Entonces, pero no es la narrativa que él utiliza. No, cuando se presenta justamente como literato no daba cuenta especialmente de eso. Si en una entrevista surgía, le contaba qué había pasado, cómo había sido para tener los hijos, para sostenerlos y lo que les había costado para poder volver a la carrera de escritor. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos la narrativa, ¿qué hace? Uno se apropia del sentido. Algo vital en la comunicación es cómo me apropio del sentido con lo que mi mensaje se puede emitir. ¿Por qué? Porque yo soy absolutamente responsable de lo que digo. Maravillosamente responsable de lo que el otro escucha, decía Maturana, pero absolutamente responsable de lo que yo digo para poder darle sentido a aquello que estoy emitiendo. ¿Entiendes? Entonces, estoy presentando mi cartera de servicios y yo presento este y presento aquel y dejo quizás en una carencia algunos. Yo tengo que ver cómo doy cuenta de que yo no estoy respondiendo a esos y cómo resuelvo eso. ¿Sí? Por eso es que cuando juntan hitos en una narrativa, la traza es vital, no para presentarla entera, pero sí para poder conocerla. Porque ahí explican, uno da cuenta de el sentido con el que pasó. Es tan importante para la persona cuando le va a dar sentido a algo, el relato. Imagínense que, por ejemplo, Hiroshima Mon Amour fue una película que surge porque el documental de Hiroshima nadie lo veía.
Nadie le interesaba el documental de Hiroshima. Mezclaron una historia de amor en Hiroshima y pusieron Hiroshima a morir, y las personas vieron las mismas imágenes truculentas de Hiroshima, pero con una historia de amor que iba de hito en hito. ¿Se entiende? Es decir, Nuit de Guyard, Noche y Tinieblas, un documental sobre el Holocausto, nadie lo hubiese visto. Cuando era Noche y Tinieblas con la poesía de por medio, unió eso. Entonces digo, cuando uno va a presentar, por favor, si se van a presentar profesionalmente, tengan la posibilidad de una narrativa que sea atractiva de por qué dejaron un tema y entraron en otro, o cómo se consolidaron en ese tema y qué cosas hizo que deriven tal propuesta, y por otro lado, eso va a ser parte de que los diferencia. Este ingeniero o esta ingeniera o este maestro mayor de obra o este químico, me puedo ofrecer esto por esto y por aquello por lo otro, ya tiene esto que lo diferencia de los demás. ¿Se entiende? Al momento de poder ofertarse y presentarse. Espero que haber sido claro, si no, no dudes en repreguntarme, Celina. Capaz que te pregunte, pero aparte. Porque sí, yo tenía algunos conceptos, qué sé yo, capaz antiguos, ¿no? Uno es ingeniero. Por ejemplo, que hay lugares, bueno, nosotros acá estamos en un lugar chiquito, entonces se valora la multidisciplinariedad, por decirlo así, uno haber hecho todo un poquito de todo. Pero en general no se valora en otros lugares, sino que se valora, no sé, en lugares grandes, en Estados Unidos se valora la especificidad, ¿no? Entonces, como yo tenía, me parece que eso también hay que diseñarlo según al cliente que uno quiera apuntar, no sé, como profesional. Pero ahora yo acabo de armar una página de servicios, pero ya es para un equipo de gente, entonces ya quizás eso no sea aplicable, ¿no? Entonces por eso quizás después te lo pregunte aparte. Bueno. Igual eso pasa bastante. Si cuando uno se va a un medio chico, el profesional de cualquier disciplina tiende a tener que ser un poco más polivalente, funcional, porque hay menos demanda específica. ¿Se entiende? Es decir, imagínense que el mismo Favaloro estando en Bernasconi, es decir, efectivamente era mucho más un médico generalista que lo que podría llegar a tener después de especificidad, porque si se torna muy específico, cierra bastante de su propio mercado. ¿Se entiende? Por eso pasa bastante interior, lo que no quiere decir que no puedan lograr diferenciación específica. ¿Por qué? Porque la diferenciación específica no solamente es por servicio o por especialidad, también puede ser por la propia estructura de valores o por cómo se lo presenta. ¿Se entiende? Muy interesante. Que es por cultura y eso diferencia. Interesante. Interesante, bueno. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Y es ahí donde hay que dejar cosas de lado, ya que nadie te dice hacer una pregunta. Cuando uno quiere, digamos, dentro de su generalidad, hacerse específico en algo que quiere resaltar. Entonces hay que empezar a omitir, de alguna manera. Elijan bien lo que van a comunicar. ¿Por qué? Porque recuerden que la potencia comunicacional de un pequeño actor no es tan alta como para poder comunicarlo todo. Entonces, se llama, la teoría comunicacional dice focalización e incidencia. Logren ver los focos en donde van a comunicar para lograr incidencia. ¿Sí? Lo mismo que en ese mix, ¿sí? Que se va a armar. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna pregunta para Guido? Están todos silenciosos. Bueno. Lo que pasa es que es Guido Robati. Si fuera Guido Casca, le preguntarían de todo. Muy malo. Pero por suerte no lo soy. Para mí, por suerte no lo soy. Pero bueno, espero haber respondido con la expectativa que podían tener para hoy. Sí, lo más probable vamos a estar pasando, después del consejo, les van a estar pasando una mínima encuesta para saber qué les pareció y qué mejoraría en cosas, como para que quede una retroalimentación después para el mismo consejo al momento de poder dar este tipo de charlas. ¿Sí? De no haber más inquietudes, yo estaría despidiéndome, salvo que tenga alguna otra inquietud. Cerramos entonces. Le damos las gracias nuevamente a todos y a todas. Nadie tiene una consulta más. Se baja el martillo, les aviso. Gracias, Guido, nuevamente. Gracias a todos por compartir este momento. Reitero, feliz día a todos los ingenieros e ingenieras.
Y bueno, y durante el mes nos seguiremos comunicando. Y lean por favor los mails, los WhatsApp, lo del Instagram, Facebook, todo. Un abrazo grande a todos. Nos vemos. Como colorario igual sería interesante decir, Maturana justamente decía, dice, nos encontramos a nosotros mismos haciendo lo que hacemos y cualquier explicación de lo que hacemos es secundaria encontrarnos a nosotros mismos haciendo lo que hacemos. ¿Qué quiere decir? Se encuentran comunicándose y cualquier explicación de qué hacen es de secundaria, pero no dejen de dársela, de poder explicarse y ver qué hacen y cómo lo están haciendo en comunicación, porque eso es vital. Muchas gracias por su tiempo y muy buenas noches. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a todos nuevamente. Nos vemos. A ustedes. Hasta luego. Chao.